Si usted va a tomar apuntes, puede escribir así como título: La vida abundante. La vida abundante. Y voy a pedirle a usted que vaya al Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos 7 al 10. Evangelio según San Juan, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 7 hasta el versículo 10. Amén. Dice la escritura. El título allí en la Biblia es Jesús el buen pastor. Así dice en mi Biblia. Quizá en su Biblia lo diga de la misma manera. Jesús el buen pastor. San Juan 17 dice: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Amén, amén. En abundancia. Oremos al Señor. Padre, te pido en el nombre de Jesús, por favor, que hoy nos ayudes a escuchar con atención tu palabra. Señor, ministra nuestra vida, ministra la mente y el corazón de cada uno de nosotros, ministra nuestra alma. Con todo lo que somos, Señor, ministranos hoy a través de tu palabra. Le ruego que hoy, con la luz de tu palabra, Señor, podamos ser alumbrados en el entendimiento. Le ruego, por favor, Señor, que hoy me ayude a predicar su palabra, Señor, y que podamos entender hoy su voluntad, Señor, en el glorioso nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Amén. La vida abundante. Gloria a Dios. Voy a estarle leyendo algo que tengo aquí en mis apuntes a manera de introducción, amén, a este tema, para que luego entremos en el desarrollo de algunos puntos, hermano, para que usted y yo podamos comprender las intenciones de las palabras que nuestro Señor Jesucristo hablaron, ¿verdad? En muchas ocasiones el Señor habló, pero que podamos comprender nosotros cuál es la intención del Señor cuando habló de esta manera, diciendo de que Él ha venido para que nosotros tengamos vida abundante y que podamos comprender realmente la intención del Señor cuando Él habló de esta manera. A diferencia de un ladrón, porque Jesús nombra ahí a ladrones, a diferencia de un ladrón, el Señor Jesús no vino, hermano, por razones egoístas. Él no vino por razones egoístas, su propio ego, su propio beneficio. La Biblia contrariamente dice que Él no vino a que le sirvieran, sino que Él vino a servir. De alguna manera, en esas palabras del Señor Jesús podemos ver nosotros de que la venida del Señor no era por razones egoístas. En este caso, para que la gente le sirviera y Él se viera beneficiado, sino que Él vino antes a servir y vino por razones de misericordia. El Señor vino a dar y no a recibir. De hecho, si algo recibió el Señor de parte de nosotros fue azotes, insultos y muerte. Aunque la Biblia dice que objetivamente nosotros no le quitamos la vida al Señor, sino que Él mismo la ofreció, pues sí fuimos instrumentos que Dios usó, y con las manos los seres humanos clavamos a Jesús. Aunque usted y yo no estuvimos allí, pero ahí hubo humanos igual que nosotros que nos representaron.
y todos lo clavamos en esa cruz, porque el pecado nos impulsó a eso. Amén. El buen pastor, hermano, no solo se distingue del ladrón por cómo entra en el redil, como dice en el versículo 1 de San Juan 10, dice: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Entonces, el buen pastor no solamente se distingue por el hecho de que, a diferencia del ladrón, el buen pastor entró por la puerta o entra por la puerta. El ladrón no. Eso de alguna manera también nos indica, el hecho de entrar por la puerta indica el hecho de entrar realmente por la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es el temor a Dios, la justicia de Dios, el arrepentimiento, el vivir una vida consagrada y de obediencia al Padre. Como si quizá habláramos de Jesús como Él se identificó como el pastor. Si habláramos de Jesús en su humanidad, Jesús no era un ladrón, como muchos habían llegado antes que Él, sino que Él se había entrado por la puerta. ¿Me comprende? Aunque Él mismo se llamó la puerta y Él era la puerta. Jesús, ¿verdad? Pero todo viene de Dios. Nosotros pudiéramos decir también que Dios es la puerta a la vida eterna, y lo hizo por medio de Cristo, que también es la puerta, porque Él también es Dios. ¿Comprende lo que le estoy diciendo? Si tomamos a Jesús meramente humano, pues Jesús no era como los otros ladrones que habían venido antes de Él, sino que Él había entrado por la puerta, o sea, por la voluntad de Dios, el temor de Dios, porque Él vivía en obediencia completa al Padre. Los otros no habían entrado por la puerta, lo que quiere decir no eran temerosos de Dios realmente. Entonces, el buen pastor no solo se distingue del ladrón por cómo entra en el redil, sino también por el motivo que le impulsa. El motivo que le impulsa a ese pastor, ministro, ¿verdad? El ladrón lo único que quiere es enriquecerse a sí mismo, sin importarle que de esta manera destruya el rebaño. Esto se expresa en el clímax que se manifiesta en la frase que dice que vino para hurtar, ¿para qué más? Para matar, ¿y para qué más? Y para destruir. Esas fueron las palabras literales del Señor Jesucristo ahí en el versículo 10. El ladrón, hablando de aquellos que habían venido antes que Él, ¿verdad? Y que no habían venido con el pensamiento de hacer bien, sino solamente con la intención de hurtar, de matar y de destruir. La palabra todos se refiere a los malos líderes espirituales del pueblo de Israel. Es a ellos a los que el Señor Jesús se refería cuando dice, cuando habla de todos, versículo 8, todos los que antes de mí vinieron. Se refiere a los malos líderes espirituales del pueblo de Israel, que solo obraban pensando en su propio interés. Son ellos los descritos como ladrones espirituales. Algunas escrituras hablan acerca de los ladrones y salteadores que antes habían venido a Israel trayendo engaño al pueblo de Dios, y que de cierto ya advertían, hermano, de la realidad de los falsos pastores, maestros y profetas que en el tiempo de Jesús habían también, y que hoy también tenemos en medio de nosotros. Pero a la vez, también esto, hermano, vislumbraba la manifestación de que un día vendría un verdadero pastor, un verdadero maestro, y esto es Jesucristo. Un ejemplo de ello es, por ejemplo, Ezequiel capítulo 34. Y vamos a ir allí. Mientras usted se ubica ahí, yo me ubico aquí en el libro de Ezequiel, capítulo 34. Vamos a leer algunos versículos, no lo vamos a leer todo. Y vamos a ver cómo, hermano, las escrituras
nos vislumbran, hermanos, desde estos inicios acerca de la venida de Jesucristo como el verdadero pastor que Dios ya se había suscitado desde la eternidad. Pero también nos deja ver la realidad de lo que Jesús decía, de que todos los que antes de mí vinieron eran ladrones y salteadores y no les importaban las ovejas. Dice Ezequiel 34, dígame amén si está conmigo en la escritura. Ezequiel 34, desde el versículo 1 dice: vino a mí palabra de Jehová diciendo, y note que está hablando aquí un hombre, un profeta, dice que Dios le habló, vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores, así ha dicho Jehová el Señor, hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿Acaso los pastores no apacientan a los rebaños? Amén. Versículo 9. Por eso, pastores, oíd palabra de Jehová. Versículo 10. Así ha dicho Jehová el Señor: yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Haré que dejen de apacentar mis ovejas y ya no se apacentarán más los pastores a sí mismos, pues yo libraré a mis ovejas de sus bocas y no les serán más por comida. Así ha dicho Jehová el Señor: yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las ¿qué? ¿Y las qué, hermano? Las reconoceré. Versículo 14. En buenos pastos las apacentaré. Y aquí ya vamos viendo nosotros el vislumbramiento de Jesucristo. Amén. En buenos pastos las apacentaré y en los altos montes de Israel estará su pastizal. Allí dormirán en buen redil y con pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Amén. El versículo 25, estableceré con ellos un pacto de paz y quitaré de la tierra las fieras, habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques, y daré bendición a ellos y a los alrededores de mi collado, y haré descender la lluvia en su tiempo, lluvias de bendición serán. El árbol del campo dará su fruto y la tierra dará su fruto, estarán en su tierra con seguridad y sabrán que yo soy Jehová cuando rompa las coyuntas de su yugo y los libre de mano de los que se sirven de ellos. Amén. Y note cómo termina este capítulo, versículo 31. Dice: y vosotras, ovejas mías, Dios está hablando, ovejas de mi pasto, ¿son qué? Hombres sois, y yo vuestro Dios, dice Jehová el Señor. De modo que mire, hermano, cómo el Señor utiliza un mensaje, unas palabras o unas frases metafóricas para referirse a hombres. Y dice: vosotras, ovejas mías, ovejas de mi pasto, hombres sois. Son almas, hermano. Y los que son ladrones y salteadores se olvidan de que son almas las que pastorean. Aunque nosotros hablamos en términos de pastorear y en términos de ovejas, son solamente términos representativos, figurativos. Pero quizá a muchos se les olvida que está tratando con almas. Y son almas por las cuales, por muchas, Cristo murió en la cruz y dio su vida. Las amó. Como para que muchos, hermanos, vengan para hurtar, matar y destruir. Por lo que Dios mismo, hermano, en la persona de Jesucristo había dado su vida. Permítame leerle un comentario acerca de lo que trata Ezequiel 34. Aunque la Biblia habla ahí en Ezequiel de pastores,
no necesariamente está hablando de la figura de pastores que hoy quizá nosotros conocemos. Ezequiel, hermano, o Dios mismo, porque Dios fue el que dio el mensaje, habla de una manera metafórica acerca de los líderes de Israel, líderes tanto civiles, gobernantes, como los religiosos también. Esos eran los pastores a los que se refería el Señor cuando hablaba a través de Ezequiel. Líderes de Israel, tanto civiles como religiosos, que habían descuidado al pueblo de Israel. Estos líderes se preocupaban por su propio beneficio, en lugar de cuidar al pueblo frente al cual lo ha puesto el Señor para gobernar en todas las instancias. A quien trataron con dureza y trataron con negligencia. Como resultado, las ovejas o el pueblo de Israel, Ezequiel lo llama, o el Señor los llama ovejas, pero se está refiriendo a hombres, el pueblo de Israel. Las ovejas sufrieron, fueron dispersadas y fueron víctimas de peligros externos. Ezequiel describe pastores malvados y con ello describe a líderes que se comían la grasa, vestían con la lana de las ovejas, la grasa, ¿verdad? La lana, y mataban a las ovejas más fuertes, las más fuertes, sin proveer alimento, cuidado, protección a las débiles, enfermas y perdidas. Estas enfermas, débiles, podrían ser la gente vulnerable, la gente pobre, ¿verdad? Como consecuencia de la negligencia de estos pastores, su responsabilidad hizo que el rebaño, el pueblo de Israel, se dispersara y fuera presa fácil de muchos. El pasaje, hermano, todo ese pasaje de Ezequiel contiene una fuerte advertencia contra estos pastores. Dios declara que los va a juzgar, les quitará el rebaño y los responsabilizará por su maltrato. Pero además de eso, ahí en Ezequiel se vislumbra la promesa del buen pastor, y ese buen pastor es Cristo. Ahí lo leímos en San Juan. El buen pastor estaba hablando de la situación que estaba pasando en Israel y que había pasado desde los profetas. Ese pastor estaba ahí, ya lo que se venía vislumbrando. A cambio, Dios promete en ese capítulo 34 de Ezequiel ser el verdadero pastor de su pueblo. Él mismo buscará las ovejas perdidas. A eso vino Cristo. Cristo vino a buscar lo que se había perdido. Sanará las heridas, las reunirá y las llevará a pastos fértiles. Eso es lo que vino a hacer Cristo y está haciendo a través del Evangelio. Pastoreando con justicia. El pasaje concluye con la promesa de que Dios levantará a un nuevo pastor, su siervo David, para que los guíe. Y eso no es otra cosa más que Jesucristo mismo hoy, hasta el tiempo de hoy, ¿verdad? Jesucristo viene, hermano, para que las personas puedan tener vida en Él, una vida que sea significativa, con propósito, alegre y eterna. Yo quiero que usted esté atento en esta mañana a lo que estoy diciendo, porque allá afuera, hermano, hay mucha gente corriendo tras la mala interpretación de una vida en abundancia. Dios te ha llamado para que tengas una vida en abundancia. Tú tienes que ser rico. Si tú eres pobre, estás en pecado. Si tú eres pobre, tú no te has convertido a Cristo. Porque Cristo vino para hacerse pobre, para enriquecernos a nosotros. Porque Dios vino para darnos vida abundante, vida en abundancia. Por eso venga y traiga y pacte. Y traiga las escrituras de su casa, porque entre usted más va a recibir. Pues usted va a tener la vida abundancia, porque es la promesa de Dios y Dios no miente.
ladrones, asaltadores, hurtadores, destructores. Y es lamentable decirlo, pero así hay muchas personas siguiendo a ladrones, hurtadores y salteadores. Así como en Israel, en los tiempos de los profetas, podemos leerlo en Ezequiel, también en Jeremías, en Isaías encontramos acerca de ello. También como en el tiempo de Jesús, también hoy. Porque ciertamente el apóstol Pablo dijo, ahí en Hechos de los Apóstoles, que vendrían ladrones, falsos maestros, falsos pastores que no perdonarían a la iglesia del Señor. Hablando de esta manera, diciendo de que no iban a ser misericordiosos, no iban trayendo misericordia, sino que les importaba solamente el dinero. Aquellos falsos maestros, falsos apóstoles que Pablo también denuncia en 2 de Corintios, hablando de que ellos vienen solamente para quitarles el pan y el dinero a los corintios, y el colmo era que los mismos corintios consentían en eso, porque parece ser que al ser humano, el ser humano, no sé, por la ceguera espiritual que tiene, le gusta, hermano, que le saquen el dinero. Hay gente así, prefieren estar en iglesias donde te sacan el dinero, te dicen que tienes que pactar con Dios, cuando ¿quién eres tú y quién soy yo para pactar con el soberano y eterno? El Dios que sostiene este universo, en lo que nosotros no somos ni la punta del alfiler, ni siquiera eso somos nosotros, en medio de la grandeza de la creación y la grandeza de Él. ¿Quiénes somos nosotros para hacer trueques con Dios? Y esa es la trampa. Y no te estoy hablando de los tiempos de ahora, simplemente, sino que eso es la costumbre que ya Satanás ha traído, el engaño por todas las generaciones, desde que entró y manchó el corazón del ser humano con el pecado. Amén. La palabra abundante es una palabra que, si usted y yo la buscamos en el griego, la encontramos como la palabra perison. La palabra abundante, en el griego perison. Y esa palabra que usó el Señor Jesús allí tiene el significado de algo excesivamente o altamente o más allá de la medida. En el significado de algo excesivo, algo altamente grande o abundante o alto, como usted lo quiera, la palabra que usted le quiera colocar, el calificativo que le quiera colocar, algo excesivo, algo alto, más allá de la medida. Es la referencia, hermano, lo que Jesús usó allí, abundante, a una cantidad tan abundante como para ser considerablemente más de lo que uno esperaría o anticiparía. Fíjese, eso es lo que está hablando el Señor Jesús cuando habla acerca de una vida excesivamente alta, una vida en una cantidad superabundante, una vida que ustedes no se imaginan, no la esperan ni la anticipan aún, es la que el Señor vino a traer. En definitiva, Jesús nos promete una vida mucho mejor de la que podríamos imaginar. Un concepto que nos recuerda lo que dice Pablo acerca de 1 Corintios 2:9, donde dice, recuerde usted, según 1 Corintios 2:9, 1 Corintios. Pablo dijo, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que ¿qué? Le aman. ¿Escuchó eso? ¿Para quiénes? Para los que le aman. ¿Quiénes son los que aman a Dios? Los verdaderos hijos. ¿Y qué significa amar a Dios? Amar a Dios significa obedecer a Dios. Y obedecer a Dios significa que yo vivo para Dios. Toda mi vida, mi mente, mis emociones, mis pensamientos,
yo vivo mi vida para Dios. En la vida que yo vivo para Dios, yo le obedezco a Él. Y lo obedezco en mi manera de vivir, como vivo mi matrimonio, como soy un hijo, como soy un padre, como soy un esposo, como soy un ciudadano aquí en esa tierra, como soy un trabajador, como soy un jefe, como una persona que ha nacido de nuevo. Esos son los que aman a Dios. Juan advirtió acerca del error que muchos tenían con respecto a amar a Dios, porque muchos, hermano, amaban de lengua. Ay, yo amo a Dios, yo te amo, hermano. Y Juan dijo, no amen de lengua, amen de hecho y de verdad, porque este es el amor a Dios, que obedezcáis sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos. Ese es el amor a Dios. De modo que lo que se habla aquí, hermano, es con respecto a lo que Dios ha preparado a los que le aman. La vida abundante, de las cuales podemos nosotros también pensar en que cuando Dios decía cosas que ojo no vio ni oído yo, también hacen parte de eso. Eso es lo que Dios, a eso es que Dios se refiere cuando habla de vida abundante. A gente que ha llegado a amar a Dios. Y sabemos, lógicamente, que Él nos amó primero, antes que nosotros le pudiéramos amar de alguna manera, como es debido. El apóstol Pablo nos dice que Dios es capaz de hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y lo hace por su poder. Un poder que está obrando dentro de nosotros. Amén. Y le pertenecemos a Él. ¿Se da cuenta, hermano? Él lo hace por su poder, y un poder que está dentro de nosotros. Amén. Dentro de nosotros. Si nosotros le pertenecemos a Él. En Efesios 3:20, Pablo escribió también a los efesios diciendo, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Escuche, aquel que hace todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Pero note usted lo que dice, según el poder que actúa en nosotros. De modo que esa vida abundante comienza en nosotros, es dentro de nosotros. No se refiere a una vida externa. No se refiere a una abundancia externa, sino una abundancia, hermano, que comienza dentro de nosotros, porque dentro de nosotros hay un poder que actúa. Y por el poder de Él, Él hace que las cosas en nosotros abunden cada vez más según pedimos y entendemos. Pero ese pedir está suscitado al buen entendimiento, al pedir bien y no pedir para nuestros deseos egoístas, materiales. Hermano, antes de comenzar a tener visiones de casas lujosas, coches caros, carros caros, automóviles caros, cruceros por todo el mundo y más dinero de lo que podemos gastar, tenemos que hacer una pausa y pensar en lo que Jesús verdaderamente enseñó o se refirió cuando dijo vida abundante. ¿Escuchó eso? La Biblia nos dice que la riqueza, el prestigio, la posición y el poder en este mundo no son la prioridad de Dios. La prioridad de Dios no es tenerte a ti en la mejor empresa donde te estés ganando 10 millones, 12 millones. La prioridad de Dios no es que tú puedas estar alrededor del mundo, ¿verdad? Conociendo el mundo, gastando dinero en casas, en autos lujosos. Esa no es la prioridad de Dios. La prioridad de Dios no es que tú tengas
cuentas bancarias que se estén produciendo dinero. Esa no es la prioridad de Dios. Esa es la manera como muchos predican el evangelio. Estos ladrones, salteadores, hurtadores, utilizando la misma palabra del Señor de manera equívoca. Amén. Y la misma escritura nos deja ver eso que le estoy diciendo a usted ahora, que la riqueza, el prestigio, la posición en este mundo, hermano, no, el estado económico, académico y social, hermano, no son del todo la prioridad de Dios. Porque en 1 Corintios capítulo 1, versículos 26 al 29, dice lo siguiente. Le voy a leer estos versículos en la palabra de Dios para todos. Pablo dice a los corintios, ahora fíjense, hermanos, fíjense lo que está diciendo Pablo. Pablo está diciendo, está hablando algo, hermano, está abriendo los ojos de la iglesia, de los corintios. Está diciendo, mire, corintios, hermanos, presten atención, fíjense. Según las normas humanas, no hay entre ustedes muchos sabios, tampoco muchos que tengan influencias, ni que pertenezcan a familias importantes. Pero a pesar de todo, Dios los ha llamado. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué tonterías? Porque el evangelio es llamado tontería para los ricos, sabios, los poderosos de este mundo. Que si usted les predica el evangelio, ellos no quieren. Porque el evangelio les indica soltar la avaricia y la codicia de sus corazones, y por medio de lo cual quizá muchos se han tapado de dinero, la fama, las riquezas. Por eso es que el Señor decía, es muy difícil que alguien que hoy se esté ganando en 2 horas $2,000 millones, y los hay. Alguien venga y le predique el evangelio, usted y yo le prediquemos el evangelio y le pasemos un tratado de estos y le digamos, mira, tengo una buena noticia para ti, Cristo murió en la cruz, deja la avaricia, ¿tú crees que ese va a dejar de ganarse fácilmente $2,000 millones en 2-3 horitas? Difícilmente puede un rico entrar al reino de los cielos. No imposible, pero difícilmente sí. Y sigo leyendo, versículo 27. Pero Dios prefirió usar las tonterías de este mundo para avergonzar a los sabios, y prefirió usar a los débiles de este mundo para avergonzar a los poderosos. Dios prefirió lo que el mundo cree que no es importante, lo que desprecia y lo que no significa nada. Prefirió todo eso para destruir lo que el mundo cree que es importante. Dios hizo esto para que nadie pueda alabarse a sí mismo delante de Él. Dice, lo vil y menospreciado Dios escogió para avergonzar a los sabios. ¿Quiénes son lo vil y menospreciado? Según el mundo, nosotros, los pobres, porque el rico difícilmente lo aceptaría. ¿Recuerda usted el rico que se acercó al Señor? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para ganar el reino de los cielos? Y el Señor sabía quién era. Le dijo, cumple los mandamientos. Y usted sabe que ningún ser humano puede cumplir los mandamientos. Cristo lo estaba llevando al arrepentimiento. Lo estaba de una vez llevando al arrepentimiento. Le dice, cumple los mandamientos. Jesús sabe, Dios sabe que ningún ser humano puede cumplir los mandamientos. Pero Él, con su orgullo, con su arrogancia, dijo, todos los he cumplido. Y el Señor le dijo, sí, bueno, pero te falta algo. Coge todo lo que tienes, véndelo y dáselo a los pobres. En otras palabras, Él no cumplía ni uno. Porque el primero dice que amemos a Dios con toda la mente, el alma, las fuerzas, el corazón. Y Él tenía todo eso puesto en su dinero. ¿Qué pasó con ese joven rico? Dio la vuelta y se devolvió.
esa misma dinámica sigue ocurriendo a través de toda la historia hasta el sol de hoy. Dile a un rico, a un millonario, y ve, a menos que Dios lo tenga planificado ya lo tenga escrito en el libro de la vida. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí. Fíjense, hermano, miren entre ustedes que no hay muchos sabios ni gente de influencia que pertenezcan a familias reconocidas. Son pocos. Amén. Claramente entonces, hermano, una vida abundante no consiste de una vida de abundancia de cosas materiales. Cuando usted a alguien venga a hablarle de esa manera, no lo crea, corríjalo. Es que Dios nos ha llamado para que estemos bien. Sí, claro, Dios quiere que estemos bien, pero Dios no nos llamó para que estuviéramos bien, refiriéndonos a que tengamos buena posición, dinero, casas, vivamos la vida sabrosa, ¿verdad? Jesús no vino a prometernos eso. Él dijo que Dios sabe que tenemos necesidad y que Él nos daría eso que necesitamos, lo necesario. Pero dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, y una de esas aflicciones es pasar necesidades. Quizá en momentos de hambre, en los que usted y yo en la mesa no siempre vamos a poder tomarnos un sancocho de gallina con una buena presa, y quizá muchas veces vamos a tener que sentarnos y comernos un arroz con una papa. Por lo menos a mí me tocó muchas veces así. Amén. Usted se imagina donde Dios hubiera venido, si la vida de abundancia fuera esa, nosotros no tendríamos ni esta casa, nosotros tenemos aquí un edificio. Quizá habíamos comprado toda esta manzana y tendríamos pisos de mármol aquí. Y usted vendría, no cabrían los carros aquí. Usted vendría en su Lamborghini, en su Mercedes-Benz, tendríamos allá. Porque venir a Dios es venir a la vida abundante. Salir de pobres para volvernos ricos, porque Él vino a hacerse pobre para que nosotros nos hiciéramos ricos. Y quizá alguien pensará, pastor, pero qué mediocre eres. No, esto no es mediocridad. Una cosa es la mediocridad, otra cosa es la realidad de lo que las escrituras enseñan. Amén. En Mateo 8:20, Jesús dijo lo siguiente, escuche lo que dijo el Señor. Dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde ¿qué? Recostar su cabeza. Imagínate, según lo que dice aquí, el Señor no tenía ni dónde recostar su cabeza. El mismo Señor Jesucristo, Dios con nosotros. ¿Quiénes nos creemos nosotros cuando Él, el mismo Hijo de Dios, hecho carne, hecho hombre, no tenía ni dónde recostar la cabeza? Para que nosotros hoy atrevidamente pensemos en esto, hermano. Amén. Claramente una vida abundante entonces no consiste de una abundancia de cosas materiales. Si así fuera el caso, entonces Jesús mismo habría sido el más rico de los hombres, imagínense. ¿Quién era Jesús? El primogénito Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios, no primogénito, el unigénito, el único, en el cual Dios se complacía. La vida abundante es la vida eterna, hermano. Una vida que comienza en el momento que venimos a Cristo y lo recibimos como Salvador y continúa a lo largo de toda la eternidad. ¿Cuántos dicen amén? Porque usted y yo ya tenemos vida eterna. ¿Cuántos saben eso? El que tiene al Hijo tiene ¿qué? La vida. Usted y yo ya tenemos vida eterna. Solo que todavía estamos aquí en esta tierra. Y estamos en esta carne. Y mientras estemos en esta carne tenemos que tener cuidado. Amén.
Porque de la vida que vivamos en esta carne, mientras ya tenemos vida eterna, Dios nos va a llamar también a cuentas. Amén. La definición bíblica de la vida, específicamente la vida eterna, es proporcionada por Jesús mismo. En San Juan capítulo 17, versículo 3, Jesús dijo, y esta es la vida eterna. San Juan 17, 3. Jesús dijo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, ¿y a quién? Y a Jesucristo, ¿a quién quién? A quien has enviado. ¿Ya se dio cuenta usted cuál es la vida eterna? ¿O la vida abundante? Esta definición que el Señor hizo, hermano, no hace mención de la largura de los días, ni de la salud, ni de la prosperidad, ni la familia, ni de la carrera profesional. Fíjese usted que no hay mención de nada de eso, ni siquiera de salud, de prosperidad económica. De hecho, lo único que menciona es el conocimiento de Dios, conocer a Dios. Porque esa es la gloria del hombre. Lo dijo el Señor a través del profeta Jeremías. Esta es la gloria del hombre, que te conozcan, que me conozcan, que yo soy Jehová, que me comprendan, me entiendan y me conozcan, que yo soy el Señor. De modo, hermano, que lo único que menciona el Señor aquí es el conocimiento de Dios, el conocimiento de Cristo, que es la clave para una verdadera vida abundante. Amén. Hoy no vamos a terminar, pero déjeme tratar el primer punto. Entonces vamos a recapitular a través de algunos puntos importantes para que comprendamos lo que significa verdaderamente una vida abundante a la que se refirió el Señor. Entonces la pregunta es, ¿qué es entonces la vida abundante? ¿Qué es la vida abundante? Número 1, la abundancia es abundancia espiritual, no material. Esa es la enseñanza verdadera de la Escritura, contraria a la que muchos ministros, profetas, falsos maestros, predicadores que van de iglesia en iglesia, quizás recomendándose, entregando tarjetas, ¿verdad? Recomendando su ministerio, ministerio de sanidades, ministerio de, inclusive a mí me han llegado a decir que si me provoca traer a un siervo ungido que tiene una gran unción de finanzas, me lo han ofrecido a mí. Pastor, tengo un pastor que vea, así, literalmente me han hecho así. Pastor que tiene un siervo que tiene una unción de finanzas, pastor, si quiere lo contacto. Le digo, bueno, gracias. ¿Te imaginas el descaro, hermano? ¿Qué descaro? Dios dándole una unción de finanzas a un simple mortal como nosotros. ¿Te imaginas? Dios estaría loco si me da una unción de finanzas. Imagínate con una unción de finanzas, milagrosa de finanzas. No, pues digo yo, ahora aparezca un bulto de dinero aquí, aparecería. Y le repartiría de a bulto de dinero a usted. No, esta iglesia se llenaría. Usted va y le dice allá, mire, ese pastor de allá dice un bulto de dinero y aparece, porque tiene una unción de finanzas. ¿Usted se imagina? Número 1, y debe ser claro para usted, hermano, y para mí, la abundancia, cuando Jesús habla de abundancia, es abundancia espiritual, no abundancia material. Sáquese de la cabeza eso. Y no le estoy diciendo que piense mediocremente, que sea mediocre, no. No, trabaje por sus cosas. Hágalo honestamente. Tenga su negocio, pero no sea ventajoso, sea justo en los precios que pone. No haga trampas en su competencia. Hay competencias, no compita de manera ilegal. Confíe en el Señor y Dios le va a proveer.
y tenga su negocio pensando en que Dios lo hará prosperar como Él quiera y no con avaricia. Guarde su corazón, porque eso es la añadidura que Dios te da si tú te aseguras de estar buscando verdaderamente el reino de Dios y su justicia, porque eso es la vida abundante. La vida abundante es cuando yo busco el reino de Dios y su justicia, y ese reino está perfeccionando mi vida. Eso es riqueza abundante, eso es vida abundante manifestada en la vida de nosotros. Lo demás es añadidura. De hecho, Dios no se preocupa demasiado por las circunstancias físicas de nuestra vida. Dios no se preocupa mucho por eso. Si así fuera, usted y yo no nos enfermaríamos inclusive. A Pablo le dijo, no te voy a sanar, bástate mi gracia. Y no es que Dios no se preocupara por Pablo, de hecho se preocupó mucho, cae y lo matan en muchas ocasiones. Hasta que ya le llegó la hora y Pablo murió. Ya era el tiempo y Pablo murió de la manera que murió. Pero si Dios no se preocupara por Pablo, pues Pablo no hubiera podido vivir el tiempo que vivió y cumplir el propósito de Dios. Pero aún así Dios le dejó una enfermedad, un aguijón en su carne. Se supone que es una enfermedad, algo por lo que él le rogó 3 veces al Señor. El Señor dijo, bástate mi gracia. Y Dios se lo dejó porque sencillamente Dios conocía a Pablo y sabía que tenía que poner el freno, porque todo lo que Dios le había soltado a Pablo lo iba a poder sacar de su humildad y lo iba a sacar a la arrogancia. Dios mismo se lo dijo a Pablo. Pablo dijo, para que la grandeza de las revelaciones no me saltaran, el Señor me dejó un aguijón. Quizá en esa tercera vez cuando oró, el Señor le dijo, mira, no te lo voy a quitar, porque es que si te quito ese aguijón, Pablito, tú me desvías por todo lo que te he soltado. De modo que bástate mi gracia. A lo mejor Dios se lo dio a conocer y por eso Pablo dice, para que la grandeza de las revelaciones no me ensalzaran, el Señor me dejó un aguijón en mi carne. De modo, hermano, que las circunstancias físicas de nuestra vida no es algo que demasiado le preocupe a Dios. Él nos asegura que no necesitamos preocuparnos por la comida ni por el vestido. Mateo capítulo 6, versículos 25 al 32. Usted lo ha podido leer también allí en algún momento. Amén. En Filipenses 4:19, por ejemplo, también dice la escritura, mi Dios suplirá todo lo que les falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Mi Dios suplirá todo lo que les falte, porque Dios suple todo lo que nos falte, hermano. En primera instancia, nuestros faltantes espirituales, Él los suple. Y Él sabe que nosotros comemos y nos vestimos, Él también va a suplir eso. Amén. Como una añadidura. Las bendiciones físicas pueden o no ser parte de una vida centrada en Dios. Ni la riqueza ni la pobreza es un indicio seguro de nuestra posición con Dios. ¿Sí o no? Escuche, ni la riqueza ni la pobreza es un indicio seguro de nuestra posición con Dios. El que usted tenga dinero, eso no es un indicio seguro de su posición en el Señor. O que usted no tenga dinero, tampoco lo es. Mire el rico y Lázaro. El que fuera rico, ese hombre, no era indicio de su buena posición en Dios. ¿A dónde fue a parar? A un lugar de tormento. Mire a Lázaro, a los pies del rico, esperando si le caía al menos un pedazo de pan para comer del pan que cayera al suelo. Y aún los perros le lamían de sus heridas, dice. No obstante, el pobre Lázaro fue a parar al paraíso. De modo, hermano, que el que usted y yo seamos ricos, seamos pobres, esto no es un indicio de nuestra posición con Dios.
Antes hay gente que cree que por el hecho de tener dinero es que es la única manera de estar bien con Dios. ¿Usted recuerda aquella iglesia que dijo, no tengo necesidad de nada? Soy rico, soy bendecido. Y el Señor le dijo, no sabes que eres un miserable, pobre. Mejor compra oro refinado de mí. Y ese oro refinado es precisamente la gracia, la justicia, la santidad de Dios. Amén. Salomón tuvo todas las bendiciones materiales disponibles. Fíjese. Todas las materiales disponibles para un hombre. Apocalipsis 3:16, ¿verdad, pastor? 3:16, 17. Allí lo encuentra usted, la iglesia, una de las 7 iglesias. Amén. La iglesia tibia. Salomón tuvo bendiciones materiales, todas las bendiciones materiales disponibles para un hombre. Pero encontró todo sin sentido. Él dijo, vanidad, ¿de qué? De vanidades todo es ¿qué? Vanidad. Eclesiastés, capítulo 5, versículos 10 al 15. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Cuando aumentan los bienes, también aumentan los que los consumen. ¿Qué bien, pues, tendrá su dueño si no verlos con sus ojos? Dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir, ¿qué? La abundancia. Uy, me la van a robar. ¿Ves? En cambio usted y yo, en paz nos acostamos, en paz dormiremos, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Porque cada día tiene su propio afán y Dios suplirá todo lo que te falte conforme a sus riquezas en gloria. Busca el reino de Dios y su justicia, porque Dios sabe de qué tienes necesidad y Él te dará lo necesario. ¿Cuántos dicen amén? Nada hemos traído, nada vamos a sacar. Lo único que vamos a sacar de esta vida, ¿sabe qué es? ¿Sabe qué es lo único que vamos a sacar de esta vida? El alma. Porque ni el cuerpo se va a quedar en el polvo pudriéndose. Las riquezas se van a quedar aquí en esta tierra. Lo único que vamos a sacar es el alma. Por eso es que por el alma que el Señor vino, y el alma es la que el Señor viene a enriquecer con vida abundante para la gloria de su nombre. En Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Gloria al Señor. Póngase en pie, por favor, hermano. Póngase en pie y vamos a continuar, si Dios nos presta la vida, ¿verdad? Con 3 puntos más, refiriéndonos, hermano, a la vida abundante, recapitulando en lo que el Señor Jesús habló y mirándolo a través de la palabra del Señor, para que usted conozca, hermano, verdaderamente la doctrina, la enseñanza que el Señor vino a traer. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias.